Rafael Vidal Delgado, que es coronel de artillería, diplomado en Estado Mayor en la Reserva, doctor en Historia por la Universidad de Granada, miembro del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, asesor en Planificación Estratégica de la consultora Bell Ibérica y profesor en cursos de máster ejecutivo, dirección de seguridad, etcétera, etcétera. Es también prolífico escritor, prolífico conferenciante, y uno de sus libros emblemáticos, con el cual tuve yo el gusto de conocerlo, es con un clásico llamado Historia de la Guerra de la Independencia en el Campo de Gibraltar. Efectivamente, la polémica surgida tras la retirada de Graham, de esta forma tan extempórea, parece que no solo fue motivo de discrepancias verbales, sino también de variar todas las operaciones previstas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad que no estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hablado. He tocado en 3 de mis libros la batalla de Chiclana. En ese momento sí tenía la convicción de lo que se ha tratado aquí, de lo que se ha dicho, pero luego al repasar, cuando se me invitó a este desenlace, pues me di cuenta que las cosas, por lo menos estratégicamente y tácticamente, no habían sido como lo ponen las fuentes históricas actualmente en vigor. Nosotros creemos que la fuente histórica, por ejemplo, de un parte de guerra, o las consideraciones que hace Lacy con respecto a las acusaciones que se le hacen los ingleses, son ciertas, pero yo puedo decir, por ejemplo, que he tenido... No voy a poner ninguna... No, porque yo creo que ya hemos visto demasiada transparencia. Mejor es hablar, bueno, dejar eso nada más, ya está, por aquello de... Pero, por ejemplo, yo he visto todos los partes de Napoleón de la primera campaña de Italia, y resulta que he escrito sobre ellos y todo lo que dicen es mentira. Es decir, ¿por qué? Porque el autor pues siempre minimiza sus errores y engrandece sus éxitos. O sea, la verdad es muy difícil de obtenerla. Aquí también pues se ha tocado estrictamente lo que es la batalla de Chiclana, pero yo creo que habría que analizar también en un contexto un poquito más grande. Es decir, aquí no estamos en la guerra de la independencia solamente en esta zona. La guerra de la independencia también se está desarrollando en Extremadura. De hecho, por ejemplo, el teatro de la guerra y el teatro de operaciones inglés abarca toda la península ibérica. El teatro de operaciones o la zona de operaciones, no vamos a entrar en disquisiciones de tipo semántico, la zona de operaciones de los franceses abarca Extremadura y Andalucía. Sin embargo, la zona de operaciones española inexplicablemente se divide entre Andalucía y Extremadura, es decir, como si lo que ocurriera en Extremadura le importara un bledo a Andalucía. Claro, resulta que los franceses tienen que ejecutar una acción contra el único enemigo que hay en ese momento verdaderamente importante, que es Wellington. Aquí se ha hablado que por qué se pasan un año entero sin atacar ni hacer ningún movimiento envolvente, porque no había ejército español. Es que el ejército español se queda destruido a principios de 1810. A partir de 1810 tienen que crearse las academias militares en San Fernando, tienen que salir los oficiales, tienen que volverse a instruir las tropas, y entonces a partir de mitad de 1810 cuando empieza tímidamente a haber una serie de operaciones de carácter envolvente, como la de Lacy sobre Ronda, y otra serie menores, y también sobre el condado de Niebla. Pero la realidad es que cuando los franceses pretenden atacar a Wellington, el único enemigo importante que ellos consideran, tienen que sacar fuerzas de Andalucía para desplazarlas hacia el norte. En ese momento, la conducción de la guerra española, no voy a hablar de la regencia, de la secretaría, en fin, la conducción de la guerra, pues decide efectuar un movimiento envolvente al objeto, porque era el momento idóneo, a finales de diciembre y principios de enero, el momento idóneo para destruir a los franceses y levantar el cerco, el sitio.
hemos hecho referencia a ese movimiento envolvente que se produjo en el mes de enero. Movimiento envolvente que fue el único que podía haber tenido alguna posibilidad de éxito. Lo que pasa que fracasó. Precisamente yo no creo, porque no existe una documentación, o por lo menos yo no la he visto, una documentación fehaciente que los españoles, las tropas de la isla, querían hacer un movimiento envolvente tan grande como el que posteriormente hicieron. Yo creo que era de menor radio de acción, desembarcando para la altura de Vejer o en una zona determinada y converger con las tropas que iban de Vejines de los Ríos. Por lo tanto, la primera cosa cuando se me planteó el desenlace de la batalla de Chiclana, yo tengo que decir que el desenlace de la batalla de Chiclana no fue difuso. Fue difuso desde el primer momento. La génesis de esa segunda batalla de Chiclana, fue difuso desde el primer momento. ¿Por qué? Porque iniciar un movimiento envolvente el 20 de febrero, cuando ya Wellington se ha retirado sobre Torres Vedras, sobre Massena se ha retirado sobre Salamanca, cuando Soult ya decide retirarse sobre Sevilla y lo único que mantiene es ha conquistado Olivenza y lo único que mantiene es el cerco de Badajoz, y que además le dura una hora le dura a los pocos días, a la 1 de marzo, una hora le dura el ejército de Extremadura del general Mendizábal, tristemente. Por lo tanto, yo creo que cuando se inicia esa segunda batalla de Chiclana, la verdadera batalla de Chiclana, ya se sabe que no se puede alcanzar de ningún modo el objetivo estratégico de levantar el cerco. No se puede alcanzar, porque no hay tiempo. El 20 de febrero ya están regresando casi las tropas desde Extremadura, y sabe que Soult en 2 días, 3 días, los franceses se recorren 140 kilómetros. Es que un soldado instruido andaba 50 kilómetros en un día. Por lo tanto, 150 kilómetros en 3 días estaban allí. Es decir, que no había posibilidades, y además teniendo en cuenta que tenía la laguna de la Janda, etcétera, etcétera. Luego también, el único también difuso desenlace, aquí se ha hecho que La Peña, yo la verdad que no tengo mucho, lo poco que he leído de La Peña, no es un general de mi devoción. De hecho, tampoco era de la devoción de Castaño. Castaño, se ha hablado de la batalla de Bailén, pero Castaño, pues siendo teniente general La Peña, sin embargo, le dio la más importante parte de la batalla de Bailén a un mariscal de campo, que era Reading. Entonces, sin embargo, a La Peña lo tuvo a su lado, porque no se fiaba de La Peña. La Peña era un inepto. Un general de salón que había salido del Guardia de Corps y se había pasado en las tropas de la Guardia Real hasta que llegó a general. O sea que no, eran muchos conocimientos militares teóricos, pero no tenía la experiencia. ¿Había una derrota o quedó en tablas? ¿Qué pasó con el resultado final? ¿Cómo podemos considerar el resultado de la batalla de Chiclana? Hay quien dice que es una victoria táctica y una derrota estratégica. Pero de todas maneras yo tampoco lo considero victoria táctica. Tradicionalmente se dice que el último que ocupa el campo de batalla es el vencedor. Entonces, ¿quién se quedó en el campo de batalla? Los franceses. Pues entonces los franceses fueron los vencedores. Que la cosa quedó tal como estaba. Tal como estaba. De hecho, todo el mundo lo ha considerado una victoria. Pero todo el mundo que está más en los últimos tiempos que al principio. ¿O desde el principio? Yo creo que desde el principio se ha considerado una victoria por parte de los partes de Víctor, son de una victoria, o sea, muy de Víctor sí, digo, por parte española. Por parte española también se ha considerado una victoria, desde el primer momento, pero vamos. En tanto en cuanto consiguen hacer retroceder a los franceses, pero claro, es un retroceso temporal, por así decirlo, ¿no? Después los franceses vuelven a cerrar el cerco en torno a la isla y a Cádiz y se mantendrán ahí hasta mediados de verano de 1812 aproximadamente, ¿no? Quiero recordar. Desde el punto de vista de los británicos, pues las protestas están servidas, porque a ellos les toca aportar la mayor cantidad de bajas en la fuerza combinada conjunta, ¿no? Entonces, claro, ellos montan todo una serie de escritos, de protestas y demás,
que llegan a las Cortes de Cádiz, donde se establecen una serie de debates que duran varios años, y afortunadamente Lacy, el jefe del Estado Mayor del ejército aliado, pues contesta a todos los comentarios de Graham desmontándolos. No obstante, la Peña perderá el mando del ejército, que pasará a Zayas, y bueno, pues las cosas pues terminaron como terminaron, ¿no? Y Graham también lo pierde. Sí, Graham también. O sea, que la victoria, bueno, yo creo que más que una victoria, si se puede considerar victoria el elevado número de bajas que ocasionó esa acción para luego volver a estar como están, no es tal victoria, una victoria temporal, como se dice ahora. Pero bueno, los franceses lo consideran como una victoria suya. En su historia... Ellos quedaron como estaban, bloqueando a Cádiz. Efectivamente. A pesar de que luego también se llevaron a cabo las operaciones ulteriores, desembarcos en Rota y en el puerto de Santa María. Pero también, cuando llegaron ahí las fuerzas, las franceses ya se habían retirado, no ocasionaron casi pérdidas en los franceses. Es que las operaciones contra Rota del puerto de Santa María son incursiones, o sea, desembarcan aprovechando la cobertura del fuego naval, hacen destrozos en fortificaciones, en almacenes y demás, reembarcan y se retiran. O sea, no llegan a ocupar el territorio y a mantenerse allí, lo que hubiera hecho saltar el cerco francés sobre la isla y Cádiz. Son meras incursiones. A mí me gustaría una cosa que es, también se ha expuesto aquí. Yo la verdad creo que Graham no obró mal revolviéndose sobre el Cerro del Puerco. Yo no sé si todos ustedes tienen la visión del Cerro del Puerco sobre la playa, pero el Cerro del Puerco domina todo lo alrededor. Es decir, la ocupación del Cerro del Puerco y bajar toda la masa de maniobra francesa sobre una retaguardia, sobre un ejército en retirada, podríamos decir, es muy peligroso. Y además tenemos en cuenta, porque es que ahora no nos damos cuenta que en aquel tiempo se combatía en formaciones que miraban hacia adelante. Dar la vuelta era muy complicado. Entonces Graham le iban a atacar por retaguardia, es que lo iban a destrozar. Yo estoy seguro que si Graham no llega a revolverse, el ejército español, todo ese contingente hispano-inglés hubiera sido totalmente derrotado, pero totalmente derrotado, que hubieran caído casi todos prisioneros, porque es que era el punto álgido de la acción, el Cerro del Puerco, y luego pues presionado, porque ya esa ocupación le hubiera dado bríos a Víctor para atacar también por el flanco de Chiclana, de lo que es Chiclana. Es decir, se hubieran quedado encerrados. Yo creo que Graham obró bien. Lo único, yo entiendo que la Peña tendría que haber mandado contingente para que no hubiera sido tan oneroso la sangre de Graham. También quiero recalcar una cosa: con Graham había la media brigada española de Cruz Mullón, que era con el regimiento, quiero recordar, Ciudad Real, y el regimiento Guardias Balonas, y luego también estaba Vejines de los Ríos, la caballería de Vittingham, y la división de Vejines de los Ríos a retaguardia. Es decir, que los ingleses no se batieron solos, ojo, también hubo muchas bajas españolas allí, que estaban bajo el mando de Graham.